el tema de hoy, Juan 15 del 1 al 8, muy conocido por todos ustedes. Y hoy solamente le voy a dedicar tiempo a los 2 versículos primeros. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 15 del 1 al 8? Versión Reina Valera, por favor, mi hermano. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a contextualizar, ¿sí? Por medio de esta metáfora, porque aquí Jesús está haciendo una metáfora, ¿sí? Y es una metáfora muy extensa sobre la vid y los pámpanos. Jesús estableció los principios de la vida cristiana. Aquí Él está estableciendo los principios de una vida cristiana. Y vamos a ver el contexto cultural de ese momento. ¿Por qué hablaba de la vid? Él empleó esas imágenes propias porque esa era la vida agrícola en ese tiempo. Es decir, vides y cosechas de uvas, aunque vivían en medio de un desierto, porque usted va a Israel y eso es un peladero, ellos ponían rocas y hacían laderas y ahí sembraban la uva. No había casa que no faltara uva. ¿Sí? Por eso Él les hablaba en ese contexto, porque era lo que más veían, lo que más practicaban. Y en el contexto histórico, en la historia, en el Antiguo Testamento, la vid también se usa como frecuencia, como símbolo de Israel. Mire cómo Él los llevaba, con lo que ellos trabajaban a diario y como a ellos se les clasificaba o se les veía en el pueblo de Dios, como una vid. Vamos a hacer un ejemplo, Oseas capítulo 10, versículos 1 y 2. Oseas 10, versículos 1 y 2. Para ratificar, dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Versículo 2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Y vamos a Jeremías 2:21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Vemos que Israel fue siempre una tipificación o una semejanza a una vid. Así que de forma específica Él y Cristo también se identificó en este pasaje como la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera. Y al Padre lo identifica como el viñador o el preservador de la vid. Cristo es la vid, pero el que la preserva es el Padre. Ahora, esta vid tiene dos tipos de ramas o pámpanos, que hoy vamos a conocer. El primero, pámpanos que llevan frutos. Y el segundo, pámpanos que no llevan fruto, sin fruto. ¿Cuáles son los pámpanos que llevan fruto? Son creyentes auténticos. Son creyentes auténticos. Aunque si leemos este pasaje de Juan, capítulo 15, mi hermano Darling, para entender Juan 15, ¿por qué le digo que hay que leer bastante todo el capítulo completo? El capítulo 14 y 13 habla de Jesús.
con sus discípulos cuando Jesús los lleva para la cena, pero antes de la cena lava sus pies. Viene la cena, ahí viene cuando él revela que Judas lo iba a entregar, ¿sí? Que Judas entra a Satanás y sale y se lo lleva y se va a hacer lo que tiene que hacer, dice lo que tienes que hacer, ve y hazlo. ¿Sí? Y viene ese contexto y caen a ahí está Jesús con sus discípulos, hablándole sobre esto. Y en ese momento ya no hay 12, hay 11. Y en ese contexto, ¿sí? De manera especial, los pámpanos que no llevan fruto representan a los que profesan tener fe. Los que llevan fruto son los que profesan, los que no llevan fruto, perdón, son los que profesan tener fe. Pero su carencia de fruto indican que en su vida nunca ocurrió una salvación genuina y que no reciben los nutrientes de la vid. Por eso son cortados, porque no reciben los nutrientes de la vid. Y aquí en este contexto Jesús está apuntando a Judas. En el contexto inmediato, él aquí representa a Judas. Sin embargo, la imagen se aplica con base en su ejemplo a todos aquellos que hacen una profesión de fe en Cristo, pero en realidad no poseen la salvación. No la poseen. En cambio, los que llevan fruto son creyentes auténticos. Y aquí el contexto inmediato se enfoca en los 11 discípulos, pero esto también abarca a todos nosotros. A todos nosotros. Mateo 7:21 dice: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente el que dice, yo soy pámpano, yo soy fruto. Señor, 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 Señor. El siguiente versículo dice, porque muchos dirán en aquel día, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Pensaron que esos eran los frutos, que los frutos eran servirle al Señor. Y eso, mire hermano, una cosa es la aprobación y otra cosa es el respaldo. Dios respalda lo que ha puesto en cada hombre. Y no porque Dios me utilice aquí cantando, tocando o predicando, o al hermano Miguel predicando y zapateando, o a mis hermanos predicando, o al hermano Nelvi, porque nos use, no quiere decir que somos salvos. Porque una cosa es el respaldo y otra cosa es la aprobación. Y eso se ve en los frutos. Una persona llena del Espíritu Santo no es el que habla en lenguas, no es el que dice revelaciones, no. Una persona llena del Espíritu Santo es el que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y pare de contar. Porque usted ve mucha gente hablando a rabacucos, pero cuando usted lo ve son orgullosos. Cuando usted lo ve son juzgadores. Cuando usted lo ve son prepotentes. Practican el pecado. Entonces te sacan esta frase tan bonita: no toquéis. Ahora, ¿cuál es la voluntad? Porque dice en el versículo 21, solo los que hacen la voluntad del Padre. Pues fácil, 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El propósito de Dios es diferente a la voluntad. Por eso es que es necesario Cristo en nosotros. Es necesario Cristo en nosotros. Entonces, hermano, la imagen de pámpanos que no llevan fruto y son quemados ilustra el juicio escatológico y el rechazo eterno de estos falsos creyentes. Ezequiel capítulo 15, versículos 6 y 8 en la versión NTV dice: esto dice el Señor soberano, los habitantes de Jerusalén son como vides que crecen entre los árboles del bosque. Dado que son inútiles, los arrojé al fuego para que se quemen. Si escapan de un fuego, me encargaré de que caigan en otro. Cuando me ponga en su contra, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Haré que el país quede desolado, porque mi pueblo me ha sido infiel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Mis hermanos, el verdadero cristiano se conoce por sus frutos, así como también el falso.
El verdadero obrero de Dios se conoce por sus frutos, así como el fraudulento. No hay otra. A usted no lo vengan a impactar con mucha sabiduría de Biblia, porque Satanás la conoce completa. No, usted no se impacte por lo que predique. Vea sus vidas. Vea el fruto que tiene. Voltee y mire su hogar. Volteemos y miremos nuestros hogares. Versículo 1 y 2 de Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera. Cuando él dice yo soy la vid verdadera, en Juan 15:1, esta es una de las 7 afirmaciones de deidad en la forma de declaración que Jesús hace como yo soy. Una se acuerda cuando fueron a apresarlo y buscaban a Jesús y él dijo yo soy. ¿Y qué pasó con la gente? Se cayeron. Entonces yo puedo hacer que la gente caiga de para atrás. Eso significa que ¿usted sabe que el poder, la palabra que estaba diciendo Jesús ahí, yo soy, el de eterno Dios, el genuino, estaba frente a ellos y toda rodilla se tiene que doblar. Esta mañana hablábamos que desafortunadamente hay buenos hermanos, pero a veces se han dejado llevar un poco por las emociones y opacan la verdad de la palabra. Y a la gente le gustan más las emociones que la palabra. Entonces salen, aunque son muy buenos, dicen: hermano, yo tuve una experiencia con el Señor, yo vi al Señor. Y el Señor entró, y cuando yo estaba orando, Él se paró al lado mío y me dijo: tú estás para esto. Y Él me miró la cara y yo le miré la cara. Y que varias veces entra a la habitación y habla con Él. Gigi Ávila es un muy buen hombre. Pero esas enseñanzas hizo que hoy en día la gente quiera eso. Esas experiencias y nada de palabra. Ayer hablaba con un joven que practica la danza. Y le decía yo: venga, hablemos algo. Ubíqueme la danza en el templo. Ubíqueme la danza en la Biblia. Y no sabía qué decir. No, que en el curso de la... sí, pero muéstrame pasajes bíblicos. Yo, que David danzó en el secreto y lo recompensó en público. Así como puso usted la cara, la puse yo. Hermano, mire, danzar, orar, ayunar, todo lo que hagamos, tiene usted que tener un conocimiento del por qué y el para qué. Porque si usted lo hace porque otro le dijo que hay que hacerlo, usted puede estar engañado. Porque ¿para quién usted ayuna? ¿Para quién canta? ¿Para quién danza? Hay que conocer entonces si es que a Él le agrada y si es así que Dios quiere mi adoración y mi alabanza. ¿Es así? Y empecé a explicarle a Él. Porque así hay muchas personas que hacen las cosas, pero o le dicen no las haga, pero no les explican. No hay conocimiento. Muy bien. El Padre es el labrador. Cuando vemos aquí que el Padre es el labrador, conocemos o entendemos que el único que puede tomar las tijeras es Él. Y ahí es donde ya yo quería las tijeras, yo quería cortar, quitemos este, saquemos a este y botemos a este y para el juego. Es Él el de las tijeras, no yo. Es Él el que tiene las tijeras. Y dice, lo quita, versículo 2, lo quita. ¿Qué quiere decir lo quita? Aquí el labrador es el Padre. Él se deshace de las ramas muertas. ¿Para qué? Para que las vivas y fructíferas como usted y yo puedan distinguirse bien. Para que seamos vistas bien. Él las corta. Mateo 7, versículos 15 y 16. Discúlpenme que voy rápido, mi hermano, pero quiero dar todo el tema. En la Reina Valera dice, guardaos de los falsos. ¿Cómo vienen? Vestidos de... ¿Pero qué? ¿Qué hay que mirar? Lo que ve el Dios, lo de adentro. Yo veo lo de adentro, dice el Señor. Yo no veo lo de afuera, lo de adentro. Pero por dentro son lobos. Bueno, y yo no puedo ver lo de adentro. ¿Cómo lo vemos, Señor? Por sus frutos. Y mire, Él pone dos naturalezas aquí. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No compagina, ¿cierto? ¿O higos de los abrojos? ¿No son ellas de la misma especie? No, son dos naturalezas diferentes. De eso hay en la iglesia. Y voy a decir algo, mi hermano, hay en todas.
Tiene que haber, para ser bíblica una iglesia, tiene que haber trigo y cizaña. Es verdad, mis hermanos, y eso a mí me pone a veces a pensar, Señor, que yo sea trigo. Pero mi hermano, si yo me llego a dar cuenta de que aquí alguno es cizaña, ¿qué debo hacer? Cortarlo. Pero el único que puede cambiar esa naturaleza es el Espíritu Santo. Porque si nacieres de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, un hombre que dedicaba su vida a leer las Escrituras. Oye, un hombre que dedicaba su tiempo más al templo que a su hogar. Que abandonaban a sus padres con tal de estar esclavizados del templo. Y le dijo, tienen que nacer. Ah, vea. ¿Hay evidencia que somos pámpanos, mis hermanos? Sí hay evidencia. Si le dicen que no hay evidencia, sí hay evidencia. Somos pámpanos. Hay evidencia. Efesios 2:10 dice, porque somos, versión NBI, mi hermano, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, mire, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que nosotros debemos, ya las recibimos, ponerlas en. Esto es, o estos que no dan fruto, nunca han permitido que la vida transformadora de Cristo palpite en su interior. No han permitido. Y le voy a poner un ejemplo. Juan 8:31-32, versión NBI. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judeos que habían creído en él. Mire, ¿habían qué? Creído en él. Mire, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. O sea, sí habían judíos que creen en él. Sí hay católicos que creen en él. Sí hay mormones que creen, sí, que creen en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán y la verdad os hará. La enseñanza nos trae a la verdad. ¿Y quién les iba a enseñar ahí? Nada más y nada menos que el maestro de los maestros. Ahora, ¿por qué ellos no aceptaban lo que Cristo hablaba? Versículo 43. Porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Versículo 43. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. ¿Por qué la gente no quiere entender la Biblia? No quiere entender las Escrituras, porque no aceptan lo que ellas dicen. Entonces prefieren, no, para que no se incomode, nosotros cometemos el grave error de acomodarnos a ellos. Y acomodarlas a ellos y ponemos al hombre por encima de lo que Dios dice. Mi hermano, así el hombre nos dé la espalda, se vayan. Debemos pararnos en la verdad. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La parábola del sembrador. Los discípulos le dicen, venga Señor, explícanos porque no entendimos. Le dice, mire, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cuál es la palabra del reino? El evangelio. Y no la entiende, mire, ¿sí ve? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso vemos la gente para acá y para allá, porque no entiende, cualquier aire, cualquier doctrina se lo lleva. Hechos 26:31. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Reina Valera, mi hermano. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era un hombre importante, y había venido a Jerusalén ¿para qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo al Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo,
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Ve? Mis hermanos, las escrituras son difíciles de entenderlas si no hay fe en nosotros. Si usted a todo le va a poner pero, si usted quiere que cada palabra que esté aquí sea verificada científicamente, va a perder el tiempo. Porque la ciencia no estudia a Dios. La ciencia estudia el universo, lo que Dios creó. A Dios lo estudia la Biblia. Si usted quiere aprender de Dios, tiene que leerlo. Y como es un Dios que no se puede describir, porque si usted lo puede describir, deja de ser Dios. Entonces necesitamos la fe. Como decíamos esta mañana, me encantó este ejemplo que puso el hermano Alexis. Digamos que nos vamos de viaje para Colombia. Yo me vuelvo para Colombia. Yo compro el tiquete y porque dice que para Colombia me monto. Pero yo me voy pensando en el avión, ¿será que el piloto sabe manejar? ¿Será que cuántas horas de vuelo tendrá? ¿Será que me va a llevar allá? ¿O será que yo conozco el camino y voy mirando por la ventana, uy, se desvió? Usted con esa fe, ¿cierto? Usted se monta y usted sabe que en 8 horas, 9 horas, ahí está. Bienvenidos a Bogotá. Así es en este camino del Señor. Usted se monta en este camino y solamente le toca creer. Amén, gloria a Jesús. No hay más nada que hacer. Pero si usted quiere, no, pero es que a mí me van mostrando el camino. Y que, no, y el piloto, ¿qué tal es? Es Cristo. Es Cristo. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Mateo 24, del 10 al 12 dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y odiarán. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Falta que coloquen ahí 2024. Falta que coloquen ahí y será en el siglo XX. Díganme una cosa, ¿no se están apartando de la fe muchos hoy? Se apartan más de lo que llegan. Santo Dios. Mientras que mis hermanos de la comunidad de la palabra en la cruz están allá en ese sol abrasador, tratando de que por favor le llegue el mensaje a un alma, de las iglesias abortan muchos. ¿Sabe por qué? Por el falso pan que les están dando. Tendrán que rendir cuentas al Señor. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo más depravado del ser humano? Uno dirán, violar a una niña. ¿Qué es lo más depravado del ser humano? Otro dirán, Maduro. ¿Qué es lo más depravado del ser humano? Otros dirán, no, lo que pasó en Gaza. ¿Qué era? No, descuartizar a una persona. No. El hombre siempre ha sido así. Hoy dicen, no, pero es que las mujeres ahora son más malas que antes. Siempre lo han sido, y los hombres también. Solamente que antes habían leyes, oiga, ojo, que las reprimían. Y al quitárselas salieron ahí. Así hay cristianismo hoy, que solamente retienen a la gente con una ley. Retienen a los cristianos con una ley. Pero eso no dura para siempre. Usted a un niño le puede decir muchas cosas de pequeño. Reténgalo de 18. Entonces, mis hermanos, hoy en día lo más perverso, ¿sabe qué es? Que a eso que hoy es malo le llamen y que a lo bueno le llamen perversidad total. Y si usted mira los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, a lo bueno llamaban y a lo malo bueno. Y hoy en día eso está sucediendo. Un surfista en las Olimpiadas, por colocar a Cristo en la tabla, le dijeron que o lo quitaba o no podía participar. Pero vienen ellos, hacen la inauguración
y se burlan de la fe cristiana y no pasa. Eso es lo que, y ¿sabe qué es lo que, visto? Eso es el mundo, pero dentro de la iglesia también está pasando. A la santidad le llaman, no hable de eso. Hablemos del pecado, no hable de eso. Hable del amor. Yo tengo que hablar las dos caras, mi hermano, porque hay infierno y hay cielo. ¿Cómo evado el infierno? ¿De qué más predicó Jesús? Averígüenlo, díganle al buscador Google. Del infierno, del fuego. No fuego pentecostal, varón. Versículo siguiente dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Mire, si no hay amor, mis hermanos, yo digo que si no hay amor entre nosotros mismos, si por cualquier cosa peleamos y nos odiamos, si por cualquier cosa a espalda de los hermanos hablamos, ¿qué amor habrá por las almas de afuera? Dígame eso. Si no hay amor entre nosotros, ¿cómo va a decir usted, yo amo a las almas de afuera, yo quiero ganar al mundo y con su hermano de enemigo? Hay una incoherencia ahí, ¿sabe por qué? Porque no han entendido el amor de Dios. Si en una pareja no está Cristo, no hay amor. Lo demás es sexo, pasión, cariño. Porque el amor, cuando está el amor en una pareja, dice que lo soporta todo. Lo cree todo. Es benigno, es apacible. Cristo es amor, dice, Dios es amor, pero el amor es Dios. Si Dios no está en medio de una iglesia, pueden hacer todas las obras de caridad que quiera, pero si no hay amor, de nada sirve. Si no está Cristo, de nada sirve. ¿Eso pasa hoy en día? Pues. Ahora, ¿por qué el Padre los quita? En 1 de Juan capítulo 2, el versículo 19 en la versión NBI dice, aunque salieron de nosotros, en realidad eran de los aunque salieron de nosotros, en realidad eran de los nuestros. No era. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Los que se van para otra iglesia? No. Porque hay alguien que de pronto aquí no le gusta, de pronto que como el hermano John predica, me voy para otra iglesia. ¿Va a encontrar mensaje allá? Bien. Pero si usted dice, no vuelvo a la iglesia, me voy para el mundo. Si usted vuelve atrás, nunca estuvo con nosotros, no era de nosotros, no era. Así diga que se descarrió, no lo era. No era. Porque el cristiano no se descarría. El cristiano, aunque se aleje, Dios lo trae. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se equivoca cuando escoge. Nosotros sí nos equivocamos. Ay, ¿por qué me diste esta, Señor? Tú la escogiste. Yo no fui. ¿Cierto? Dios, ¿por qué? Hay unos que escogen estudiar una carrera y al final se arrepienten. ¿Cierto? Dios no se equivoca. Él dijo, Pablo me es útil, pero Pablo mandaba y perseguía a la iglesia y los quería matar. Me es útil. Porque sabía el corazón de Pablo. Mire, Dios conoce el final de nuestro camino. Amén. Pero ¿por qué no nos lo dice? Díganoslo, Señor, por favor. Él es Dios. Si Él no lo dice, para nosotros ya no lo necesitaríamos ni buscarle. Segunda de Juan 9, Reina Valera. Versículo 9, no capítulo 9, porque nomás tiene un solo capítulo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene, mire, cualquiera el que se extravía y no persevera. Para muchos cristianos, cualquiera que se descarría, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sabe por qué?
porque el Padre nos sustenta. Si el Padre sostiene el universo, como decíamos esta mañana el hermano Alexis, si el sol decidiera moverse, la tierra, la luna un poquito o la tierra un poquito, fatal. Si la creación se llega a mover un poquito, se desordena todo. ¿Por qué no se desordena? Porque Dios tiene todo bajo control. Mi hermano, el calentamiento global, ¿se ha escuchado, no? Que está así por el calentamiento global. Sí, la administración del hombre está mal, pero la tierra no la va a destruir el hombre, caballero. Él va a pasar por juicio, es por Dios. Dios decide qué se acaba y qué no. El hombre no tiene el poder de destruir lo que Dios creó. ¿Sí? Entonces, señores y señoras, señoritos y señoritas, en esta noche, en esta tarde, debemos entender que nosotros debemos dar fruto. Y hay unos que dicen, no me gusta que digan debemos. Claro, que debemos dar fruto. ¿Por qué? Porque Él está podando, mi hermano. Dios quita de la vida del creyente todo aquello que le impide llevar fruto en abundancia. Dios agarra que somos fruto y empieza a podarnos. Un día me dijeron, hermano John, que un trabajo para jardinería, y me fui por allá, bien lejos de aquí, mi hermano. Llegamos con Giorgiani, y a Giorgiani para cuidar a un viejito, el dueño de la finca. Era una finca que era para matrimonio, hermosa. Y yo supuestamente jardinero. Y me dijo el hermano que me dijo que fuera tranquilo, que cualquier cosa que no entienda me llama y hacemos video, yo voy diciendo, yo sé de eso, yo lo voy diciendo, hay que cortar aquí. Y yo me fui, yo entendí jardinero, unas florecitas aquí y ya. Mi hermano llegó y eso parecía Narnia. Eso era con formas de dinosaurio, de Mickey, era una cosa, y eso grande, y yo quiero montar en eso. Decía Giorgiani, usted bajaron sin cabeza, amor. Y nos hicieron la entrevista. Giorgiani pasó porque estaba adecuada para cuidar al viejito que tenía Alzheimer. Pero yo, y oré, Señor, es mío ese trabajo ahora. Pero cuando yo veía eso y decía, wow, el que lo hace, qué talento, ¿no? Así es Dios, va haciéndonos nosotros, va formando a quién, a Cristo. Y va formando a Cristo, porque ese es el propósito de Él. Ahora sí, el propósito es ser hechos a la imagen de Cristo. Pero para eso debemos someternos a su voluntad, que es la santificación. Ay, Señor, cómo cuesta. Hebreos 12:3. Del 3 al 8, versión NBI, mi hermano. Dice, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que y azota a todo el que recibe como lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Así que no diga, Señor, yo pequé, pero que no me pase nada. Perdón. Quita de mí cualquier cosa quita de esto, Señor, quita. Si tú sembraste, recoges. Lo único que el Señor va a hacer es perseverar tu alma para salvación. Pero si tú vienes delante de Dios y perdóname, Señor, como dijo David, se puso el efod y empezó ya, ¿sí? Se arrepintió David. ¿Y qué? ¿Le quitamos la disciplina? Porque ahí es donde viene la corrección. Ahí es donde viene nosotros el crecimiento. Y muchos dicen, Señor, dame de tu fuego. Y el fuego son pruebas. No saben lo que piden. Más pruebas. Gloria a Dios, como el oro. Entonces, mis hermanos, la vid es la planta de la cual surgirán las uvas. ¿Quién es la vid?
Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, ¿qué somos nosotros? Los pámpanos. Entonces, mis hermanos, ¿sabe qué hay que hacer? Hay que construir. Si vemos que algo no se está haciendo en la iglesia, no critique, hágalo usted. Amén. Gloria a Dios. Pero es que el pastor se pone bravo. Mire, si es de Dios, Dios le habla a ese hombre. Debemos entender que nadie aquí piensa igual humanamente. Riga no piensa igual que Nelvi. Ni Nelvi que el pastor Raúl. Ni el pastor Raúl como Alexis. Ni Alexis como Janet. ¿Te imaginas que todos pensáramos iguales? ¡Qué aburridos! ¿Te imaginas una relación de dos que piensen igual y coman lo mismo y que es mi media naranja? No, es una naranja y un lulo. Es así. No hay almas gemelas. Sería aburrido los dos que comen lo mismo, se acuestan la misma. ¿Aburrido? Usted ve a una esposa sometida a un hombre que quiere hacer lo que él haga y la mujer es así. ¿Por qué? Porque no es libre, está encerrada en su mismo matrimonio, está esclava. Cada uno tiene su forma de ser, ¿cierto? Piensa diferente. Ahí el complique de agarrar eso que somos y meterlo como doctrina. Porque empezamos a hacer legalismo, mis hermanos. Mire 1 Corintios 2:16 en la NBI dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Imagínese eso. Por ahí vi un video donde Dios le pide perdón a una mujer. Dios te pide perdón porque te ha dejado solo y no te defendió. Imagínese eso. Y eso llena y la gente, amén. Yo no sé, mi hermano. Pero mire, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente ¿de quién? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que aunque tenemos diferentes culturas, dominicanos, venezolanos, colombianos, etcétera, tenemos la mente de Cristo. Y eso nos debe hacer pensar como Cristo y llegar a tener un mismo pensamiento con respecto a nuestra fe, no nuestras culturas. Porque si yo empiezo a querer aculturizar el evangelio como yo lo conocí en Colombia, a que usted tiene que hacerlo así, cometemos un error grande, mis hermanos. Mejor conozcamos la cultura de Cristo y todos andamos teocráticamente. Porque yo sí quiero aquí hacer algo constitucional o democráticamente y las cosas van a ser así. Pero la iglesia es teocrática, no democrática. Tenemos la mente de Cristo, que Cristo es el único mediador entre el Dios y los hombres. Eso es lo primero que debemos tener en común. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos lo creen? Amén. Somos hermanos. Segundo, que la salvación es por gracia. Somos hermanos. Que hay una gloria eterna y una condenación eterna. Somos hermanos. Y aquí va a doler un poco porque tenemos una invitada. La Trinidad, que el Padre es el Dios, el Hijo es Dios Espíritu y es Dios Espíritu Santo. Somos hermanos. Que Cristo era totalmente Dios y totalmente hombre. Y que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces somos hermanos.